buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de 14 toneladas con Juliana Cabrera, Gabriel Solano y Pablo Giachelo, quien les habla. Estamos aquí nuevamente en nuevo hogar. Pero nosotros somos un circo itinerante. Claro. Andamos cambiando de locaciones. Cambiando de locaciones bastante seguido, bueno, hasta que en algún momento nos vamos a establecer en un lugar definido. Llegará la madurez, el momento Sí, de la somos estabilidad. trotamundos de la revolución. Pero está bueno este boliche. Está buenísimo, está buenísimo. Está bueno, tiene... Hace calor acá adentro. Sí. El tema de la persecución política, por eso tanta gira, y bueno, hoy Sí, estamos en un momento... Estamos en un subsuelo, aparte, nadie sabe, estamos Sí. en un búnker. Pero que existe eso se corrobora hoy con la noticia, una de las noticias importantes del día, por lo menos a lo que hace al movimiento obrero popular de la Argentina, que es el procesamiento de numerosos compañeros del Polo Obrero y otras organizaciones piqueteras. Sí, hoy todavía no pudimos leerlo bien, creo que tiene un montón de hojas, yo lo tengo ahí en el celular. Tengo un debate más concreto, pero bueno, lo procesan a Chiquito Beriboni, a Eduardo y a todos los compañeros, al menos del Polo Obrero que estaba en imputación original. Y es un acto de completa arbitrariedad. Cuando uno ve lo rápido que hicieron esto y el contraste con otras causas, por ejemplo, Menem que murió Impune. acá fue Las propias de Casanelo, que se ganó incluso el mote de ser tortuga Casanelo, No, acá es un por haber demorado años. Chita, por la velocidad. Y no le permitieron a Eduardo y Tango, nuestra compañera Tango, pidieron ampliar la declaración indagatoria ante la fecha judicial. Y llevaron carpetas y carpetas y carpetas de prueba. No fueron convocados para ampliar la indagatoria, con lo cual están lesionando su derecho a la defensa, y sale directamente este procesamiento, insisto, sin tener en cuenta las pruebas que se presentaron y el pedido de una ampliación de la indagatoria. Es muy llamativo y en tiempo récord, que no son tiempos de un proceso judicial, pero como voy a decir, Juli, esto tortuga rapidísimo, sino que son los tiempos establecidos por el gobierno para la persecución política del movimiento popular. Esto es así. Sí, claramente. Bueno, la foto que querían era... que buscan, ¿no? Es Chiquito preso, ¿no? Esposado. Eso es lo que están buscando. Chiquito me refiero a Beriboni. Sí, es que judicialmente es todo muy débil. De fondo lo que hay es una orientación política, una campaña política para quebrar a las organizaciones de lucha. En particular el movimiento piquetero, que ha sido vanguardia del movimiento popular en nuestro país y que es una organización que pelea contra el hambre por organizar a los desocupados de manera independiente en un momento en el que quieren convertir a la Argentina en una fábrica de desocupados. Entonces, el mensaje político de fondo es ese, y desde este espacio lo que corresponde es un llamado a todo el movimiento popular a defender a los compañeros, a las organizaciones de lucha, y seguiremos batallando contra esta causa absolutamente infame. Bueno, esto fue una bandera importante el viernes. El viernes tuvimos la marcha impulsada por el SUNA, junto con el sindicalismo combativo, las organizaciones piqueteras, la izquierda, ocupando un lugar que no ocupa la CGT, porque están ahí transando con la embajada yanqui, con el gobierno, etcétera. Y bueno, el reclamo, por un lado, de la liberación de los dos compañeros que continúan presos. Muy importante, los presos del 12 de junio, que seguimos reclamando por esa libertad. Absolutamente. Fuimos a visitar a Daniela con Vanina Biasi. Bueno, que es un escándalo que continúe detenida. Daniela, compañera del MTR, le mandamos un saludo a ella y a todos los compañeros, junto con Roberto Gómez. La arbitrariedad por la cual ellos continúan con prisión preventiva es absoluta. A Daniela le imputaban 8 delitos del Código Penal. Cayeron 6. Hay 2. Ninguno es meritorio de algo como la prisión preventiva. Es decir, claramente hay una direccionalidad política porque los utilizan como un trofeo para amedrentar a quienes se movilizan. Si estamos en un cuadro de total avasallamiento de las libertades democráticas y una política represiva de fondo, que también tiene su otra cara en la criminalización de los luchadores populares. Sí, es una extorsión. A ver, te dice, si vos luchás, puedes terminar como Daniela presa o como Chiquito Beriboni procesado. Es así, digamos, el mensaje no hay que darle mucha vuelta. Entonces lo están queriendo hacer sistemáticamente con el concurso de la justicia, porque acá el que te procesa es la justicia, no es directamente Milei. Y el hecho de que lo haga un juez como Casanelo, que está más, se quiere, vinculado al peronismo, incluso a la Iglesia. A la Iglesia Católica. Demuestra que es una política de régimen en su conjunto, no es una política aislada solamente de Milei. Eso hay que tenerlo en cuenta. Es una política de régimen en su conjunto, que avanza en esa dirección. Pero Daniela sí, si quieren investigar, que investiguen. ¿Pero por qué está presa?
si nunca la prisión preventiva puede ser considerada un adelanto de condena. Es decir, hay jurisprudencia de sobra que no puede ser adelanto de condena. Vos te condenas cuando te condenan, tiene que haber un juicio justo y vos derecho de defensa. Acá no hubo ningún juicio. Y ella no puede interferir, dice, no, la tenemos presa porque puede interferir en la causa. ¿De qué modo? No tiene poder para interferir en la causa. Absolutamente ninguno. Por eso es un mamarracho total. Bueno, está todo inscripto, ¿no?, en una misma orientación. Y bueno, y el viernes esto fue, tanto lo de los presos como la denuncia de la persecución, fue un capítulo importante junto con el reclamo, ¿no?, del paro nacional, plan de lucha, para enfrentar los despidos. Muy bien, bueno, vamos a pasar a algunos de los temas de hoy. Bueno, hoy vamos a ver, Gabriel tiene preparado una editorial. Está buenísimo. Que obviamente de 10. No, bueno, cómo se arma una oposición en la Argentina, ¿no? Cómo se arma una oposición política, un debate estratégico para los luchadores, para el movimiento obrero, para la izquierda. Vamos a ver la causa Loan, ¿no?, que se cumplieron ayer 45 días. 45 días sin Loan. Y que ha detonado una crisis política. Y bueno, y un tema que hoy es el gran tema candente del día, ¿no? Las elecciones en Venezuela que fueron ayer y bueno, ya hay mucha tela para cortar. Mucha tela para cortar. 2 ganadores. Autoproclamados ganadores. Así que bueno, vamos a ver todos estos temas y sin más, le damos la palabra a la editorial, a la clásica editorial de Gabriel Solano. El título de esta editorial, de cómo se arma una oposición al gobierno de Javier Milei, la tomamos prestada de un artículo que sacó Fontevecchia en una editorial de Perfil, el diario Perfil de los domingos, que es del 20 de julio. Y Fontevecchia, quienes siguen la política argentina, saben que está inscrito en la oposición al gobierno de Javier Milei, desde una posición política bastante distinta a la nuestra, no hace falta decirlo, pero está puesto en la oposición. De hecho, Javier Milei lo hostiga de manera recurrente en las redes sociales. ¿Y cómo formula? Y me parece que vale el contraste en el análisis y en la posición que podemos desarrollar, Fontevecchia, el armado de una oposición a Javier Milei. Él toma un artículo de un sociólogo, politicólogo, Federico Zapata, que dice que para armar una oposición a Javier Milei hay que buscar las fuerzas sociales, económicas, que pueden desarrollar un programa alternativo al que lleva adelante Milei y el gobierno libertario. Y en este tipo de planteo identifica lo siguiente: esas fuerzas sociales que serían, digamos, susceptibles de armar una oposición sólida a Javier Milei están en el centro del país. Y se refiere fundamentalmente al PJ cordobés, al radicalismo de Santa Fe, al PRO de Entre Ríos. Entre Ríos es gobernada por el PRO, por Frigerio. Y dice, en esa zona central puede haber una armada, una articulación que dé una oposición. ¿Por qué? Porque representan intereses económicos que son fundamentales para el país y que chocan con el gobierno de Javier Milei. ¿Cuáles serían esos intereses económicos? La industria automotriz, el entramado más general de pymes, que está de autopartes, que está vinculada a las terminales automotrices en Córdoba y también en Santa Fe, los sectores agrarios, que tienen mucho peso, obviamente, en toda la pampa húmeda, Santa Fe, Córdoba. Y de ese modo podríamos articular una oposición distinta a ¿cuál? Dice, a lo que es el norte del país, que es un norte básicamente unido a la minería y a cuestiones extractivistas, y a la provincia de Buenos Aires, manejada por el kirchnerismo, que es una provincia clientelar. Y como provincia clientelar, tiene muchos más vasos comunicantes con el kirchnerismo e incluso con Javier Milei, porque a través de ese punterismo se pueden llegar a acuerdos llamativos entre kirchnerismo y Javier Milei. Entonces es interesante el análisis porque dice, la oposición va a venir de sectores de la clase capitalista con intereses económicos en la industria y en el agro. ¿Cuál es nuestra posición al respecto? Es distinta, es claramente distinta. Es interesante que Fontevecchia, que es un analista político muy formado, aparte muy informado también, pasa por alto el hecho de que las fuerzas políticas que él identifica para un armado opositor votaron en el Parlamento recientemente la ley de base de Javier Milei. Lo hizo el gobierno de Yarlora, el PJ cordobés, y lo hizo también el gobierno radical de Santa Fe y desde ya el gobierno del PRO de Entre Ríos. Es decir que es un mal debut de esa articulación opositora, porque acaban de votar a favor de Javier Milei la ley de base, que es la ley fundamental del gobierno actual.
Ahora, no es que la votan por un problema de traición, de cobardía, de genuflexión, no. La votan por los intereses sociales justamente que él destaca que ellos representan. Este RIGI, que tanto se habla y tanto debate está generando en Argentina, se introdujeron artículos para que la industria automotriz pueda participar de este tipo de inversiones con los beneficios impositivos que trae aparejada. Es decir, que la industria automotriz que cobija los intereses del PJ cordobés y también el radicalismo santafesino, en Santa Fe también la industria automotriz, han entrado a la ley de bases introduciéndose en el RIGI con, digamos, algunos artículos que le dan determinados beneficios impositivos. Mucho cuidado al respecto. Ellos están a favor de esa cuestión. Luego, no hay un choque con la sociedad rural. Ayer se hizo la apertura, o mejor dicho, la finalización de lo que era muestra de la rural anual. Estuvo el gobierno de Milei, estuvo Milei en persona con Villarroel, y el gobierno explicó ahí que las retenciones van a demorarse un poco en ser rebajadas, pero el campo no está rompiendo con la política de Milei. Tiene un planteamiento de exigencia, demora en la cosecha, pero Milei fue a hacer ayer a la promesa de que prontamente van a buscar los medios para reducir y en un momento eliminar las retenciones. Entonces hay todavía una política de pacto en la espera de un gobierno que formula desde el punto de vista programático intereses comunes. Tiene un choque que en la coyuntura no logra poder plasmar ese programa que dice defender. No hay un choque en ese sentido. Y después todos estos sectores patronales defienden fuertemente la reforma laboral que el gobierno introdujo en la ley de bases, porque se benefician de diferente modo, incluso los sectores agrarios, porque un artículo especial flexibiliza todavía más el trabajo del peón rural. Y desde ya abarca también a la industria, porque como hemos analizado acá en varias ocasiones, esto no fue una reforma laboral light, sino que fue una reforma laboral importante, que si bien no agota la totalidad de los reclamos de la clase capitalista, avanza decididamente en esa dirección. Entonces es falso que la clase capitalista hoy tenga la estructura para armar una oposición al gobierno de Javier Milei desde un punto de vista que le implique para el país otra forma de desarrollo que no sea la que tenemos en la actualidad. Nosotros vemos lo contrario, que para armar una oposición al gobierno de Javier Milei, las fuerzas sociales que se deben poner en marcha son las fuerzas sociales de la clase trabajadora, que son las que chocan decididamente con Javier Milei. ¿Quiénes son los afectados por la reforma laboral? La clase trabajadora. ¿Quiénes son los afectados por la reforma previsional que se lleva adelante? La clase trabajadora, indudablemente. ¿Quiénes son los afectados principalmente por la suspensión de la obra pública? Los trabajadores de la construcción, que han perdido decenas de miles de puestos de trabajo. ¿Quiénes son los afectados por la privatización creciente y el desfinanciamiento de la salud y la educación pública? Los trabajadores. Porque finalmente la salud y la educación pública operan como un salario indirecto, y en la medida que eso se privatiza o se desfinancia, para el trabajador significa peor servicio educativo y peor servicio sanitario, e incluso en muchos casos, cuando se pueda, con muchísimo esfuerzo de por medio, la necesidad de pagar esos servicios, lo cual significa una reducción de su salario. Es decir, son los trabajadores los afectados directos por la política de Javier Milei. Entonces acá la pregunta es la siguiente: ¿cómo hacen los trabajadores, que son las víctimas de la política de este gobierno, y a quienes directamente Milei como representante de la clase capitalista quiere ir contra sus intereses, para articular una oposición política consecuente, de masas, con peso político? Y acá aparecen dos cuestiones que van de la mano. Por uno, es que esa oposición de la clase trabajadora solamente se puede desarrollar en tanto los trabajadores se emancipen en su vida cotidiana y en su lucha de la burocracia sindical. Hoy la burocracia sindical opera claramente como un caballo de Troya dentro de la clase obrera argentina. En la semana pasada comentábamos estos artículos que salían donde mostraban cómo la CGT, junto con el FMI e incluso el Departamento de Estado norteamericano, arma una especie de malla de contención para evitar lo que podría ser una sublevación social contra el gobierno de Javier Milei. Y ahora mismo están negociando diferentes artículos de la reforma laboral, negociando cómo se implementa el impuesto a las ganancias, y de todas estas negociaciones siempre Milei sale con su postura original. No se consigue nada con este tipo de negociaciones. Y del ala más combativa, llamémosle, de
la burocracia, y acá con todas las comillas del caso, Pablo Moyano, ha cerrado acuerdos con los famosos gordos de la CGT para no convocar un nuevo paro nacional. Entonces acá la clave es salir a luchar, y por eso es importante lo que hablábamos al inicio, la marcha que se hizo el viernes pasado, que fue una convocatoria del SUBNA para enfrentar los despidos, para enfrentar las suspensiones, para enfrentar la liquidación del salario y también la persecución al movimiento popular que se lleva adelante ahora. Esto es clave. Si necesitamos una clase obrera que salga a luchar, y para eso también hace falta emanciparse completamente de la burocracia sindical y recuperar las organizaciones sindicales como instrumento de lucha y defensa de los trabajadores. Y junto con esto, porque van de la mano, es desarrollar una alternativa política propia. Nosotros somos parte del Frente de Izquierda, y eso lo hemos reivindicado desde el inicio. Pero necesitamos un Frente de Izquierda que se juegue abiertamente una lucha contra Javier Milei, pero que también denuncie a la oposición peronista, radical, es decir, esta oposición que es cómplice directamente del gobierno actual. Ahora se nota esta complicidad en lo que está ocurriendo en la provincia de Buenos Aires. Hay que seguirlo con mucho detenimiento, porque el kirchnerismo hizo mucha demagogia contra la ley de bases, sabiendo que se aprobaba de todos modos, y hacía mucha demagogia especialmente con el artículo de Rigi, diciendo que esto venía a desarrollar una política colonial y todo lo que se dijo, pero cuando lo presiona YPF y el gobierno de Javier Milei para que adhieran a Rigi de forma tal que se establezca esta gran inversión que está en juego para hacer un puerto de exportación de gas licuado en Bahía Blanca y no se la lleven a Río Negro, ¿qué hace Kicillof? Arma un Rigi prácticamente igual y lo manda a la legislatura provincial de la provincia de Buenos Aires para que se apruebe. Es decir, que hace más o menos lo mismo que Javier Milei. Y tengamos en cuenta que Kicillof ya había hecho un Rigi antes que Milei, cuando hizo el pacto con Chevron para entregarle vaca muerta bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Es decir, acá demuestra que hace falta una oposición independiente de todas las variantes capitalistas. Y eso es fundamental. Es decir, que la estructuración de una oposición al gobierno de Javier Milei, desde el punto de vista del Partido Obrero, tiene que venir de los trabajadores. Y, obviamente, como clase trabajadora, con la juventud, con todos los sectores sociales explotados que tiene Argentina. Este es el gran tema que tenemos por delante. Y para eso, nosotros tenemos que desarrollar todas las medidas de acción posibles. Ahora venimos de una marcha de otro día importante. Vamos a concurrir, vamos a discutir la modalidad el próximo 7 de agosto, que es una marcha por San Cayetano. Miren a dónde tenemos que llegar. No hay un paro nacional, pero la CGT convoca una marcha el día de San Cayetano. Nosotros somos una fuerza claramente que no atea, que combate a la Iglesia Católica y su influencia en las masas. El hecho de hacer la marcha el día de San Cayetano va a favor de una influencia de la Iglesia en el pueblo argentino, pero dadas las condiciones actuales en las cuales nos tenemos que desarrollar, vamos a ir a la Plaza de Mayo ese día. Seguramente iremos con una comuna independiente, defendiendo banderas propias, en el reclamo de un paro nacional y un plan de lucha, en defensa de las conquistas de los trabajadores, contra los despidos, contra las suspensiones, contra la reforma jubilatoria, en defensa del salario. Iremos, pero tenemos que intervenir en ese proceso. Y preparar, bajo estas condiciones, la posibilidad de desarrollar una huelga general para derrotar al gobierno de Javier Milei. En las próximas semanas, concluyo con esto lo va a colocar el Partido Obrero a debate en todo el país. Vamos a realizar asambleas de los trabajadores y la juventud en toda la Argentina, en la cual vamos a discutir iniciativas de lucha en cada lugar que permitan desenvolver una organización independiente de los trabajadores e ir generando las condiciones para preparar esta huelga general que derrota al gobierno de Javier Milei. Vos lo que nos querés decir, Gabriel, con todo esto es que querés que la clase obrera se erija como caudillo de la nación oprimida. ¿Te gusta esa frase? Bueno, y lógico. Permanentismo. Y escúchame, ahora arranca las clases nuevamente. La clase obrera, pues también, por ejemplo, tiene una gran marcha universitaria nuevamente. Nuestros compañeros de la universidad saben hacer una gran campaña por una segunda movilización masiva, entendiendo que hubo una que fue la más grande de la historia universitaria argentina. Y después de eso creo que dio 4% de aumento del gobierno a los docentes y no docentes. La situación es calamitosa. Vos sos. Incluso decilo, yo soy docente universitaria. en primera persona. Nuestro salario ha quedado completamente devaluado.
Y incluso en materia de política universitaria, no solamente, por ejemplo, en el Congreso están cajoneados los proyectos para eliminar el FONID, los proyectos para que haya un aumento del presupuesto universitario, y con lo que quiere avanzar el oficialismo, que también es fuertemente la agenda de otro sector de la oposición, el radicalismo, es con la esencialidad educativa. Lo cual es gravísimo porque es un golpe contra el derecho a huelga, es decir, un golpe a los que se han puesto al hombro la defensa de la educación pública en nuestro país. Que son... Es esencial para que no haya huelga, pero no es esencial para poner guita. Totalmente, o sea, mientras que la están desguazando en materia presupuestaria, una... Ay, no, che, qué bueno que es esencial para poner plata. No. Sí, porque esto ocurre, digamos, estamos hablando no solo de la situación universitaria, sino del sistema educativo a nivel más general, digo, en todos los niveles, si uno ve en el nivel medio, inicial y demás, lo que prima es el ajuste presupuestario y la precarización salarial extrema de sus trabajadores. Es un tema que está en el centro, pero es un poco lo que ocurre con la clase obrera en todos los planos. Cuando nosotros decimos que la salida al país es que se ponga en pie la clase trabajadora, que pugne por un paro nacional, por una huelga general, es porque es la única política de frenarle la mano a este gobierno ajustador, hambreador, de ofensiva represiva. Y ahí, dentro del papel de la oposición, que destacaba Gabriel en la editorial, es muy importante el rol del peronismo. Porque es cierto que hay mucha demagogia, pero después uno va y ve que aparece un moreno que aparte salió a saludar a Netanyahu, a Bolsonaro, es decir, una de las caras más derechistas del peronismo, reagrupando, trabajando para un frente electoral que va desde Pichetto hasta Grabois. Con lo cual, ahí están todos, nadie saca los pies del plato y ninguno está en la de organizar a las masas para enfrentar a este gobierno, sino una suerte de salida electoral a futuro, es decir, cuando haya pasado lo peor del ajustazo. Total, mirá, yo creo que el tema este es crucial y nosotros tenemos que combatir contra una lógica que está muy instalada incluso en la propia clase trabajadora, ¿no? Entre los propios laburantes, que cuando uno le plantea, bueno, ¿cuál es? Incluso te pregunta, bueno, ¿cuál es la salida a todo esto? En serio. Estás haciendo cagada, Gabriel. No hagas más nada, quédate tranquilito. Ponele agua, pongo como agua. Los nenes, ¿viste? Quise ser bueno. Quédate quietito. Y los trabajadores, compañeros, dicen, bueno, está bien, pero ¿a quién tenemos? ¿A quién impulsamos? Es decir, que la clase trabajadora, por lo menos hoy mayoritariamente, no se considera como el sector que tiene que ponerse al frente de una salida. Yo creo que sobre eso tenemos que machacar mucho en nuestra agitación, en nuestra propaganda, digo, desde el punto de vista de los socialistas, de que los trabajadores se tienen que considerar hacerse cargo de que de esta salimos todos juntos peleando o no salimos. No va a venir una figurita de alguno de los partidos que ya han gobernado la Argentina a sacarnos con una varita mágica de este quilombo. De este quilombo sale la clase obrera al frente o no se sale. Este es el concepto estratégico. Eso en la historia del peronismo, que siempre decía, la clase trabajadora era la columna vertebral. Claro. Que era que soporta la fuerza, la cabeza es Perón. La pone otro. Vos sos la columna, la cabeza es otro. Claro. Entonces, ese tema... Ese es el punto. Si la clase trabajadora se considera un sujeto autónomo, independiente, que va a pelear por una salida propia. Y eso también es la dificultad para que penetre una conciencia socialista, ¿no? Porque viene cualquier politiquero, demagogo y dice, vos quédate tranquilo, andá de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, que nosotros vamos a solucionar cuando ganemos las elecciones en 2025 y en 2027. Pasa que eso no está para mí, también esa lógica de cómo se arma una conciencia propia de los trabajadores. Uno la tiene que recuperar la cotidianeidad del trabajador. Si vos estás en un sindicato, que lo maneja una burocracia, en tu laburo no puedes abrir la boca porque te echa el patrón. Y bueno, entonces también hay un problema de ponerse de pie en ese ámbito. El otro día cuando hicimos la marcha contra los despidos, en Argentina hay despidos por todos lados. Y no hay una lucha contra los despidos de todos los sindicatos como tiene que haber. Quiere decir que en muchísimos lugares los despidos están pasando sin resistencia. Eso es un problema importante. Entonces tenemos que desenvolver esos aspectos también en una lucha, porque el trabajador cuando cobra fuerza y se da cuenta que colectivamente puede enfrentar una situación, estás más dispuesto o más propenso a poder admitir iniciativas políticas, ¿no? Totalmente. Aparte, el hecho de que los trabajadores salgan a pelear expresa un salto en un desarrollo de una conciencia, pero en el propio desarrollo de la lucha se desenvuelve una conciencia que no se desenvuelve si no luchás. Porque
cuando uno pelea rápidamente entra en confrontación con el papel que juega el patrón, que toda la vida te dijo, somos una familia, estamos todos juntos. Entonces rápidamente queda en evidencia el papel patronal y antiobrero del patrón. ¿Qué hace el Ministerio de Trabajo? ¿Qué hace la el justicia, Ministerio de Trabajo, la policía? los burócratas que te dejan en banda. Es un curso acelerado del Estado, del Exacto. Estado capitalista y sus funciones, y al mismo tiempo cuando un trabajador se organiza y pelea ya pasa a concebirse a sí mismo como parte de una fuerza colectiva. Es decir, la organización te muestra también el poder que uno puede tener como trabajador organizado para golpear la política patronal. Por el contrario, el cuadro de desmovilización que tenemos ahora, que es responsabilidad de las direcciones sindicales, está completamente desnaturalizado el rol del sindicato. Los sindicatos en este cuadro tienen que estar peleando por la conquista política de los trabajadores, la conciencia de que hay que organizarse, de que hay que enfrentar la ofensiva. Y por el contrario, es indignante la pasividad. Entonces, pugnar por la organización en los lugares de trabajo también es pugnar porque el trabajador avance en conclusiones políticas más de fondo. Mira, Andrés Rodríguez, que habrá que darle, es el titular de UPCN, que es donde más despidos hay. El tipo, cuando no se movilizó por la ley de bases, recuerda que lo charlamos acá, dijo, yo no voy porque si desestabilizamos el gobierno de Javier Milei no hay alternativa. Entonces el tipo se iba a apostar a la anarquía, al caos. Ahora, el tipo no está construyendo ni una alternativa ni enfrentando los despidos. Y bueno, puede construir una alternativa de los trabajadores dejando pasar despidos. Claro. Es incompatible. Pues si hay una alternativa de trabajador con despidos. Claro. ¿Entendés? O sea, Sí. no va, vos tenés que primero. Imagínate, aparte el tipo a una asamblea dice, che, escuchame, me echaron. No, bueno, bancátela. Pues estamos construyendo una alternativa. No, voy a enfrentar esto y los trabajadores van a verificar por su propia experiencia si vos sos capaz de una alternativa o no, pues estás luchando por algo. Mira, este tema, digo, para... Es lo contrario nuestro, él deja pasar y no quiere una alternativa. Claro. Este tema tiene una proyección latinoamericana, porque el problema de la ausencia de una alternativa de los trabajadores y que los trabajadores se proyecten como... ¿Esto transición a Venezuela? Estamos transitando... Las transiciones las transiciones son... No, pero efectivamente, porque la ausencia de una alternativa política de la clase obrera en Venezuela ahora ha planteado un impasse. Total. Un impasse total. Y estamos, efectivamente, los trabajadores venezolanos están en una encerrona, ¿no? Si metiéndonos ahí en el tema venezolano más directamente, el resultado de las elecciones, en realidad no está claro cuál es el resultado de las elecciones. Por un lado tenemos, ¿no?, que Maduro salió a decir el Consejo Nacional Electoral, que está bajo el control directo de Nicolás Maduro, salió a decir que, bueno, ganó Maduro con el 51,2% de los votos contra Edmundo González Urrutia con el 44,2% de los votos. Pero si uno escucha a la oposición de Edmundo González Urrutia y Corina Machado, dicen que, bueno, mira, nosotros tuvimos acceso a las actas, algunos dicen 20%, otros 40%, otros 50% de las actas que tuvo acceso la oposición, y en esas actas el triunfo para la oposición era del 70% a 30% contra Maduro. Y ahora se ha armado un gran despelote. Refresquemos un poquito. Esta oposición, nosotros tuvimos un programa donde hicimos todo un especial sobre las elecciones en Venezuela hace como un mes y medio atrás, una cosa por el estilo, y señalamos muy claramente que, por un lado, el régimen de Maduro ha mutado, o el régimen chavista ha mutado, especialmente, podríamos decir, en los últimos 7, 8 años, en un régimen bastante dictatorial. Eso claramente es así, una persecución política a la oposición, no solo a la oposición de derecha, sino incluso a la oposición obrera, a los sindicalistas que pelean por las reivindicaciones obreras, etc. Pero del otro lado hay una oposición profundamente derechista y proimperialista, ¿no? Esta, que ahora son todos los campeones de la democracia, Corina Machado, y golpista. Sí. Corina Machado participó de la tentativa golpista de 2002. Bueno, en todas las tentativas golpistas que hubo en Venezuela, que fueron muchísimas, todo este sector fue partícipe. En el 2002 no tenía que ver con un tema electoral, tenía que ver con el problema de las propiedades. Las propiedades, totalmente. Y uno no podía, y no era aquel chavismo, no era el de ahora, era otro cuadro. Chávez ganaba las elecciones. Ganaba, sí. Y había un enorme apoyo popular al chavismo, por más que uno no fuese chavista, el apoyo popular que tenía era muy importante, y sin embargo una tentativa golpista, y ahí estaba Corina Machado. Ahora, esto ha abierto toda una polémica, y hemos tenido una cantidad de pronunciamientos, ¿no? En contra de Maduro y apoyando a la oposición,
naturalmente salió el imperialismo norteamericano, Anthony Blinken. Habíamos tenido un tuit previo de la vicepresidenta Kamala Harris diciendo, una formalidad, hay que respetar la voluntad del pueblo. Esto antes de resultados. Antes de los resultados. Pero post resultados sale Anthony Blinken desde Japón diciendo, tenemos la seria preocupación de que el resultado anunciado no refleje la voluntad o los votos del pueblo venezolano. Es decir, que está claramente, posicionado en contra de la declaración del Consejo Electoral Nacional y de Maduro. Obviamente, la calle Pou, Milei, ni les cuento. El gobierno de Perú, un gobierno golpista que tiene el tupé de salir a defender la democracia, de que no se respeta la voluntad popular y todavía lo tiene preso a Pedro Castillo. Hay mucho caradurismo. Josep Borrell, de la Unión Europea, también en la misma línea que Anthony Blinken. Pero después tenemos otros pronunciamientos. Por ejemplo, el caso de Boric y de Arévalo de Guatemala y de Boric de Chile, donde el tuit de Boric es interesante. Dice, por ejemplo, el régimen de Maduro debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer. La comunidad internacional y sobre todo el pueblo venezolano, incluyendo a los millones de venezolanos en el exilio, exigimos total transparencia de las actas y el proceso y que veedores internacionales no comprometidos con el gobierno den cuenta de la veracidad de los resultados. Desde Chile no reconoceremos ningún resultado que no sea verificable. Naturalmente el proceso está bastante viciado, porque, por ejemplo, más o menos hay 8 millones de venezolanos en el exterior. Supuestamente en condiciones de votar había como 6 millones, pero había 200.000. Habilitaron a una pequeña minoría que obviamente esos 6 millones iban a ir en contra de Maduro, porque en gran medida se fueron como consecuencia de la catástrofe social venezolana. Acá en Argentina creo que hay como 200.000. Y en Chile muchísimos. En Chile hay muchísimos. Acá hay 200.000 y creo que solo menos 2.600, 2.700 tuvieron la posibilidad de votar. En Brasil también hay muchos. En Brasil también hay muchos. Sí, imagínate, 8 millones están repartidos por todo. No, y Colombia. Sí. Son los 2 países más desestabilizados por la cantidad de inmigrantes que puede haber. Y Arévalo, que también es un centroizquierdista que ganó Guatemala hace poco, incluso que había muchas amenazas de fraude en el momento en que ganó Arévalo y de no reconocimiento de su elección, también salió contra Maduro diciendo: Venezuela merece resultados transparentes, certeros y apegados a la voluntad de su pueblo. Recibimos con muchas dudas los resultados anunciados por el CNE. Por eso son imprescindibles los informes de las misiones de observación electoral, que hoy más que nunca deben defender el voto de los venezolanos. Es decir, tenemos división. A favor de Maduro tenemos a China, tenemos a Vladimir Putin, tenemos a Cuba, los aliados, ¿no? Tenemos a Luis Arce, el presidente de Bolivia, y obviamente también a Evo. Estuvo prolífico en Twitter, Evo Morales, respaldando a Maduro. Y Xiomara Castro, la presidenta de Honduras, que también salió a respaldar a Maduro. Quienes por el momento mantienen silencio, vamos a ver, quizás en el curso del día hayan aparecido algunos pronunciamientos, pero es Gustavo Petro, Lula, el presidente de Brasil, y lo que sería más bien el peronismo argentino, ¿no? Cristina Kirchner, que por el momento... El gobierno mexicano no dijo nada todavía, ¿no? El gobierno mexicano no leí nada. Nosotros tenemos que las experiencias o las expresiones más nacionalistas centroizquierdistas de América Latina, que habían tenido un reagrupamiento en el Grupo Puebla, allá por 2019-2020, cuando estaba Alberto Fernández, que incluso Alberto Fernández aparecía medio como el impulsor de todo eso, y estaba López Obrador y otras expresiones latinoamericanas, tanto a Maduro, al chavismo, como a Ortega, a Díaz-Canel de Cuba, etcétera, lo dejaron a un lado. Es decir, que este reagrupamiento latinoamericano, a diferencia del reagrupamiento latinoamericano de principio de siglo con el Foro de Sao Paulo, a estas experiencias que tuvieron una deriva más autoritaria, si se quiere, las fueron dejando de lado. Para mí es importante, una observación, abramos un poco el debate, mostrar la doble vara de los que critican a Maduro. Porque nosotros acá no somos defensores de Maduro,
políticamente, claramente, Somos opositores. siempre a Maduro. fuimos opositores. Nunca reivindicamos que lo de Maduro haya sido, o la experiencia chavista haya sido socialismo. De hecho, siempre dijimos, eso es una experiencia nacionalista burguesa. Y destacamos muy claramente la vuelta pasada, lo dijimos, no hay que confundir estatismo con socialismo, ¿no? El socialismo no es un cúmulo de estatizaciones, sino que la clase obrera al frente del proceso político y social de un país. Entonces, con la autoridad que nos da nunca haber sido de Maduro, también nos criticamos a la oposición y a los presidentes que salen a cuestionar a Maduro o a los periodistas, ¿no? Que ahora esta Corina Machado sería la expresión de la democracia y no sé cuántas cosas más, que hay una doble vara. Porque ahora Corina Machado sería la expresión de la democracia, pero todas las tentativas golpistas que tuvo Corina Machado, ¿por qué sería la expresión de la democracia? Y esa dicotomía dictadura-democracia, mucho cuidado con eso, porque te puede llevar hoy a apoyar a hoy lo que es la punta de lanza del imperialismo yanqui para reconquistar a un país que durante todo un periodo ha estado fuera del dominio directo del imperialismo norteamericano por la tendencia nacionalista que expresó el chavismo. Yo lo que veo es lo siguiente, ¿cómo sigue esto, no? Porque las elecciones habían sido pactadas Sí. con el imperialismo norteamericano. Un pacto precario, no un pacto total, pero finalmente pactado. El imperialismo quería que haya elecciones. Y de hecho creo que fue el gobierno el que, los yanquis, con el acuerdo de Lula, con el acuerdo de Petro, que fueron llevando las cosas para que el chavismo, o Maduro en este caso más concreto, permita las elecciones. Porque impugnó a uno, pero dejó correr a otro. Y también presionó a la oposición para que no se baje. Porque la oposición venía de una línea abstencionista. De no ir a elecciones porque había fraude. Que venía fracasando Claro, estrepitosamente venía fracasando. con Guaidó. Todo eso vino fracasando. En su momento, claro, armado en el gobierno trucho, todo esto. Entonces llegan a esta situación. Entonces yo creo que la línea de Maduro es, obviamente, proclamarse ganador y tratar de que esto pase. Yo leí un informe que hicieron las petroleras, se juntó a las petroleras en Londres, y dijeron lo siguiente: bueno, si Maduro gana con un fraude razonable, no pasa nada. Pensemos que Estados Unidos llegó a un acuerdo con Maduro para que Chevron invierta ahí, y aparte hay una especie de reactivación económica en Venezuela. Claro. Bajó la inflación a... Los acuerdos de Barbados, ¿no? Que fueron bajó a finales de muchísimo la 2023. inflación, creció nuevamente la industria petrolera. Creció, me refiero de donde estaba. Desde el ¿no? derrumbe. No sí. se recompuso. No. Se recompuso del piso, digamos. Hubo Creció una del reversión piso, del ciclo. pero bueno, cuando estás muy mal. Entonces, los tipos están buscando que si Maduro logra mantener la situación, bueno, irán con Maduro. A las petroleras no le importa la democracia. Hace negocio con Arabia Saudita. Se entiende, no le importa. Y entonces, si a las petroleras no le importa, y son petroleras de Francia, de Estados Unidos, de todos los países, no solamente yanqui. El problema que tiene es que si se arma el gran quilombo, es decir, si acá una rebelión de la derecha logra movilizar un sector del pueblo y se convierte en ingobernable Venezuela. Ahora, la derecha tampoco le da muchas garantías al imperialismo, pues es una derecha bastante fragmentada, viene de muchos fracasos, y ahora armó un acuerdo precario entre sí. Entonces muchos decían, mira, un chavismo fraudulento, pero que puede tener control, y una oposición que capaz que gane, no se sabe cómo es la transición. Pero ¿cómo es una transición? Mañana dice ganó Urrutia con Machado. ¿Y qué hacemos con Maduro? En todos los escenarios es una crisis. No, tenés que armar un esquema de una enorme amnistía, de mandar, ¿entendés? Es una transición complejísima la que tenés que realizar. No es que Maduro mañana pasa a la oposición, es senador, no. Las Fuerzas Armadas, ¿cómo van a actuar? El tema ahí son las Fuerzas Armadas, nuevamente. Porque tiene muchos negocios propios. Tiene negocios propios, y si no se quiebra, y si no hay un ala de las Fuerzas Armadas que se quiebre, que es, hoy escuché un reportaje que le hacían, creo que en Radio Con Voz, a un funcionario, bueno, vinculado, ¿no?, a la oposición, que decía, acá estamos reclamando que un sector de las Fuerzas Armadas se abra. Es decir, que la oposición está buscando que se pase de bando las Fuerzas Armadas y, bueno, de esa manera abrirse paso. Más o menos el contenido de las declaraciones tanto de Macri como de Milei en el día de ayer. Pero las Fuerzas Armadas para mí no se van a pasar si no hay un gran quilombo popular.
Bueno, pero esta anunciaba que vamos a movilizaciones. Bueno, claro, si tienen que reprimir y matar a 10.000 personas, ya la fuerza, ya pasó eso por derecha con el Caracazo en el 89. Entonces, ahí puede haber un cambio, pero no está claro que la oposición tenga esa capacidad de movilización. No está del todo claro. Ayer, yo escuché gente de la derecha que hablaba, no me pareció que era una cosa multitudinaria lo que estaba pasando ayer para defender resultados que ellos dicen haber obtenido. Que ellos dicen, yo no sé cuál fue el resultado, lo que ellos dicen. Entonces ahí creo que va a estar el tema, porque el imperialismo está dispuesto a una... Incluso Trump, ojo, Trump hizo un discurso que llamó mucho la atención elogiando a Maduro. Cuando se suponía que Trump iba a tener una línea más dura que la de Biden, y tiene una lógica. Claro, porque él está con Putin. Está con Putin. Y como ellos quieren decir, vamos contra China, y tenemos que aislar a China, y bueno, si yo quiero aislar a China, le tengo que sacar los aliados que China tiene. Claro. Entonces empieza a discutirse, y llamó mucho la atención que dijo, bueno, la próxima convención republicana la hacemos en Caracas, porque parece que una de las cosas que mejoró mucho en Caracas es la seguridad, aparte que bajó la inflación. Y atacando al gobierno demócrata porque hay mucha inseguridad y casi lo matan a él. Entonces después la hacemos en Caracas. Y entonces había algo de ironía, pero cuidado, entonces puede haber una línea de imperialismo también componedora con Maduro. Con Maduro, en tanto esto no se desmadre, lo cual va a ser con un Maduro que le entregue el petróleo. Sí. Un Maduro mucho más alineado. Lógico. Ahora, qué dramática la situación para los trabajadores en Venezuela. Porque estas dos alternativas, bueno, hubo 10 listas que se presentaron, pero finalmente se concentró la polarización en estas dos. Son dos alternativas dramáticas. Dos cosas terribles. La situación social en la Venezuela de Maduro es realmente preocupante. Los niveles de pobreza, de precarización. Yo leía indicadores de los salarios. Sí, son ridículos. Que son ridículos. Por ejemplo, la canasta básica alimentaria, corregime si me equivoco, creo que está en $500. Y el salario docente, un promedio de $4 mensuales que se compensa con un aporte que hace el gobierno en materia alimentaria que no llega ni a $100. Sí, más o menos andan con el salario y con el salario mínimo está a $4. Claro. El salario docente creo que llega a 20, una cosa por el estilo, pero después tienen un ticket canasta, un ticket canasta socialista. ¿Se escucharon entre ustedes lo que están hablando? ¿Por qué? Porque están nominando el salario, el ticket a canasta en dólares. Ah, claro, está muy dolarizado. Sí. Es una economía dolarizada. Totalmente. Es milagro, o sea, Sí. a una dolarización, Totalmente. el peso, la moneda nacional desapareció. Hay que decir que con Milei vamos a Venezuela. Bueno, No, y digamos de no, paso que ojo, dio tanta total campaña dolarización. pro-dolarización, digamos, que hizo Milei, sería supuestamente una salida favorable para los trabajadores, en realidad es todo lo contrario. Es mayor pobreza y mayor miseria para las masas populares. Entonces, en ese cuadro tan crítico, en Venezuela lo que se erige como principal oposición es una oposición proimperialista, que ha reclamado incluso la invasión norteamericana de Sí, Venezuela. esta Corina Machado reclamó Digámoslo. el envío de tropas. Totalmente. Y bueno, el problema político, como iniciaba Pablo con su transición, sigue siendo la alternativa política de los trabajadores también en Venezuela. Punto clave. Bueno. La seguimos la próxima esta, porque va a haber novedades. Sí, va a haber novedades. Seguro. Va a haber novedades. Habrá repercusiones. Escúchame, Juli. Te preparaste un informe de los 45 días sin Loan. 45 días sin Loan. Yo estuve en este programa, recuerdo, cuando hacía una semana. Pasaron 45 días y estamos sin nuevamente avances significativos en materia de responsabilidades, en particular a lo que hace a las responsabilidades de las altas esferas del poder del Estado, el poder político, funcionarios, policías. Y bueno, lo que ha ocurrido en este periodo es que ha escalado una fuerte crisis política. En el epicentro está el propio gobernador Gustavo Valdés, gobernador del radicalismo de la provincia de Corrientes, que ha tenido que desplazar a toda la cúpula policial y que ahora, bueno, hay una causa, o sea, que le hace el fiscal Marijuán, por posible encubrimiento. Previamente había reclamado que la justicia lo investigue la Fundación La Alameda de Gustavo Vera, también por posible encubrimiento de una red de trata. Piensen ustedes que ahora esto ha derivado... Marijuán también atacó a Burrich. ¿Quién? Marijuán también atacó a Patricia Burrich. Sí, y Patricia Bullrich ha jugado su papel en la defensa. ¿Recuerdan? En su momento ella decía que no hacía declaraciones porque había que ser cauto. La verdad que cada vez que abrió la boca fue un escándalo, porque ella ha salido a defender a Valdés
en todos los términos, no solo porque es un partido aliado, sino también porque esto demuestra que están todos comprometidos en un régimen de corruptela, de negociados. Acá no solamente hay hipótesis en torno a la trata de personas, al tráfico de niños, la venta ilegal de niños, sino incluso también el narcotráfico está metido. Y ahora voy a señalar algunas declaraciones, pero quería hacer un comentario sobre esta causa que le inicia Marijuán a Casanelo. Lo nombro Casanelo porque se le hace a Valdés. La causa cae en el juzgado de Casanelo y Casanelo se declara incompetente. Es decir, mientras que está en una ofensiva brutal contra las organizaciones sociales y piqueteras, el tipo trabaja políticamente para que la cosa no escale. Es decir, se declara incompetente para poner paños fríos. Y vos mencionabas lo de Bullrich, que salió a decir que era un disparate, que se quiera incorporar en la causa a Valdés y que la causa tenía que acotarse a las 7 personas que están presas. Recuerden que Bullrich previamente había también tuiteado y se había pronunciado acerca de la solidez de la denuncia de Laudelina, que es la tía de Loan, que es la que en su momento salió a denunciar que fue a declarar en la justicia provincial, cuando ya la causa está, como es trata de personas, un delito federal, en el fuero federal, fue a declarar de la mano de 2 personajes que están también en el centro de la escena, que son Fernández Codazzi, su abogado, que es íntimo amigo del senador, no me sale el nombre ahora, del senador Diego Pellegrini, mano derecha de Valdés, que son los que acompañaron a Laudelina a declarar esta versión de que a Loan lo habían atropellado, Carlos Pérez y Cailiaba, y que ya estaría enterrado. Posteriormente, la propia Laudelina sale a decir que hizo esta declaración bajo amenaza y que le habían ofrecido dinero, es decir, todo un entramado de negocios, y ahí es Valdés y su propia gente los que están detrás de este operativo. La cosa es cada vez más turbia. Valdés se sacó un tuit diciendo se está por resolver antes de esa declaración. Se está por resolver, exactamente. También sacó un comunicado escandaloso la UCR, digámoslo, la Unión Cívica. Es decir, todo un operativo respaldando a Valdés, que la última noticia del día de hoy que leía es que Valdés se presenta como querellante en la causa y solicita participar de todas las audiencias de los imputados, lo cual suena más a una cosa intimidatoria detrás de la enorme olla de negociados que hay detrás de esto. Tiene que rechazar, si tiene investigado él. Total, claro. Absolutamente. Se puede estar de los dos lados del mostrador. Es el primero que tiene que estar en el banquillo de los acusados. Bueno, luego continúa detenida Cailiaba y Carlos Pérez. Ustedes recuerdan, Carlos Pérez es este ex milico de la Armada, vinculado a tareas de inteligencia, a quien se les han encontrado incluso tenencia de pornografía infantil y está denunciado. O sea, las redes de trata en los casos de niños tan chiquitos muchas veces están destinadas a la pornografía infantil, es decir, una cosa aberrante. Déjenme comentarles después, no me quiero olvidar, algo que se votó en el Senado sobre esto con el tráfico y la compra ilegal de niños, pero volviendo a Pérez y a Cailiaba, que es su mujer, que es la exfuncionaria que está detenida, ella salió a decir de que en realidad la persiguen porque ella es la principal colaboradora contra el narcotráfico en la provincia y en la región. Y que ella era una informante de la Policía Federal en Buenos Aires y en Goya. Y hay otra denuncia, o sea, ella usa esto como coartada, aunque yo me puse a investigar un poquito sobre las causas de narcotráfico en la región y es escandaloso. Hay redes y piensen ustedes que el delito de la trata y el delito del narcotráfico generalmente están muy entrelazados, porque son mundillos que se retroalimentan entre sí y al mismo tiempo, cuando hablamos de mujeres tratadas para el negocio de la explotación sexual, muchas veces son forzadas a tener un nivel de consumo muy alto para que mantengan ese nivel de productividad, digámoslo. Es espantoso el término cuando estamos hablando de las mujeres y de la condición de ser tratadas y esclavizadas sexualmente, pero eso es lo que ocurre. También es parte de la decadencia del capitalismo, porque reducen a las personas a la categoría de una mercancía. Esta Cailiaba y Pérez, ahora apareció un enfermero de Córdoba, que denuncia que ellos se hicieron pasar por pediatras en Córdoba durante la pandemia, que trabajó con ellos, y que a partir de esa impostura de presentarse como pediatras tenían todo el tiempo vínculo con los niños, robaban medicamentos, abusaban sexualmente de adolescentes. Todo esto es una denuncia que este enfermero hizo en la Fiscalía de Córdoba, que le dijeron en 2023 te vamos a citar para nueva declaración, y nunca lo volvieron a citar, y todavía, bueno, es apenas una denuncia. Pero por todos lados uno tira del piolín y aparecen la pudredumbre. Mierda. La pudredumbre
Y el problema del tráfico de niños, llegó al Senado de la Nación. Hace muchos años que hay proyectos que se cajonean porque nosotros no tenemos estrictamente tipificado como delito, y ahí está el artículo 139 del Código Penal, que es el que se podría aplicar y tiene penas muy bajas. Entonces se empezó a tratar un proyecto para elevar las penas, y el senador, que era el miembro informante en el tratamiento del Senado del dictamen que habían acordado todas las fuerzas políticas, que es Pagliotto, un riojano de La Libertad Avanza, cuando tenía que defender el dictamen lo manipula y lee una versión que no era, para incorporar que no haya penas para los padres o familiares directos que participaban. Ahí, otros senadores se dieron cuenta, fue un escándalo, entonces no hay media sanción, retrocedió, volvió a comisiones, pero por todos lados. ¿Lo defendió? ¿Lo defendió? Sí, argumentó. Lo defendió políticamente porque dice, en situaciones de extrema necesidad, uno puede contemplar situaciones de extrema necesidad, pero acá hay una unidirección para querer, en general, digamos, detrás de este negocio de la compra y venta de niños, que de hecho ahora aparecieron testigos que dicen que Cailiaba era la encargada de que cuando alguien quería vender o regalar un hijo, de hacer todos los papeles truchos al respecto. Ahora, la participación en general de eslabones de la familia siempre es necesaria. Huele más a la defensa y la protección de un negocio, porque incluso luego aparecieron denuncias de redes de trata y tráfico de niños también en La Rioja, en su provincia, que lo podrían salpicar a él. La Rioja tiene denuncias de venta de niños, de bebés, pero con la participación de la iglesia. Eso es, y Santiago del clave. Estero, en Aniatuya, fue, miren, quiero aprovechar para decir, vieron que ahora salieron a decir que van a cambiar la sede primada de la Iglesia Católica de la provincia de Buenos Aires a Santiago del Estero. En Santiago del Estero, la Iglesia Católica y Baciotto como obispo fueron el eje vertebrador de un escandaloso negociado de venta de niños durante más de 30 años. Más de 30 años. Entonces, la metodología que la monja va a ver a una chica embarazada y le dice, vos no lo podés cuidar, te lo vamos a... Es así, es un negocio brutal. Y en la provincia de Corrientes aparecen testimonios de todo tipo. Un dato que estremeció y que habla del nivel de impunidad con el que Valdés gobierna la provincia como si fuera un feudo. Y digamos de paso, esto no es patrimonio exclusivo de la provincia de Corrientes, gobernada por el radicalismo. Pasemos revista por las provincias del norte, que acá están comprometidas todas las fuerzas políticas. No es muy distinto a lo que ocurre en las provincias que gobierna el peronismo y demás. Ahora, está saltando la podredumbre de Corrientes en particular. Y aparece una mujer que denuncia que fue víctima de abuso sexual durante años y años por parte del padre del gobernador Valdés, y que hizo una causa en la justicia local que estuvo completamente paralizada. Y que el gobernador estaba noticiado del tema, que lo conocían todos y lo han frenado. Es decir, la justicia de Corrientes está completamente digitada por el poder político y no prospera ninguna causa. Con lo cual, esto es un tembladeral de denuncias de corruptela. Lo de Valdés parece un gobierno fuerte. Es un gobierno que ganó no sé por qué porcentaje de votos. Pero a veces pasa con este tipo de gobierno, porque pasó a su modo en su momento en Catamarca con los Adi, pasó en Santiago del Estero con Juárez, que de repente, hechos de este tipo, ponen de manifiesto situaciones que son insoportables y se producen rebeliones populares y la caída del gobierno. Es que hay una movilización incesante en la provincia de Corrientes que amenaza con escalar a nivel de una poblada. La bronca del pueblo correntino es muy grande de soportar durante tanto tiempo un régimen de podredumbre como este. Como señalábamos la otra vez, también pone en el centro de la escena el debate sobre estos delitos, el alto crimen organizado, que no podrían tener la envergadura y la dimensión que tienen sin la participación directa de todo el aparato del Estado. Entonces, si uno va a fondo detrás de lo que implica el delito del narcotráfico, las redes de trata de personas, la compra y venta de niños, uno tiene que ir a fondo contra el propio Estado capitalista, que aparte en una etapa de decadencia como esta, se nutre y se alimenta cada vez más de negocios espurios que revelan este nivel de pudredumbre y que son negocios contra el pueblo trabajador. Entonces es importante que las y los trabajadores discutamos estos temas. Es lamentable que lo tengamos que hacer a partir de la desaparición de un niño como Loan, 5 años, 45 días, pero es importante que en esta pelea vayamos a fondo para que se descubra toda la trama de responsabilidades por arriba.
porque tampoco la justicia federal que está actuando en Goya y en Corrientes cita a declarar ni a Valdés ni a sus funcionarios de la más alta, el senador y todos estos personajes involucrados. Así que, bueno, nuestro compromiso de 14 toneladas de seguir el tema. De seguir el tema, estas denuncias y comprometidas con la lucha contra esta barbarie. Terrible, muy podrido todo, ¿no? Sí, sí. Escúchame, tenemos que pasar al cierre. Porque se pasó rápido hoy. Se pasó rápido. Tenemos que pasar al cierre y dar premios. Las 14 toneladas. Las famosas 14 toneladas. Aquí Yo creo que tenemos. ahí tenemos... Un postulado, Valdés. Valdés. Gustavo Valdés, Sí, Valdés, gobernador sí. de la provincia de Corrientes, que está de alguna manera involucrado y comprometido con toda esta trama de corruptela y negociados. Así que, candidatazo. Sí, sí. ¿Vos a quién tenés? Está Casanelo. Y sí. Otro. Casanelo. Otro candidatazo. ¿Cómo te odio, tiene- Casanelo? Hoy creo que no Hoy sé creo si que puede se lo zafar, merece. Yo tengo uno más para la terna. Santiago Caputo. Ah, que es el mago del Kremlin. El mago del Kremlin, según Pagni. Que bueno, es el que está, viste, manejando los hilos. Creo que esta, por ejemplo, ahora, viste, denunciaron ayer, salió Villarroel diciendo que no le dejan entrar camarógrafos, Al predio de la fotógrafos, Rural. al predio de la Rural. Yo creo que atrás de todo eso debe estar este tipo. Y ese es un Perdiendo- servicio, es un perdiendo el servilleta. tiempo. Sí, en las boludeces completa. Pero es un servilleta, está atrás de la Total. CIDE. De la nueva CIDE menemista. de la nueva CIDE. vieja CIDE. Y que le acaban de dar 100.000 millones de pesos a la CIDE. Bueno. No hay plata para educación, no hay plata para salud, no hay plata para salario, hay plata para los servilletas. Hay plata para el espionaje. Para el espionaje. Sí, se genera laburo. Es terrible. Pero aparte, son fondos reservados. ¿Y qué destino van a tener? Si uno mira el historial de la CIDE, acá la CIDE financió las coimas por la ley Banelco al Senado bajo el gobierno de la Rúa para que se apruebe una flexibilización laboral horrible. Atrás de la Financió AMIA. coimas atrás de la AMIA. Fue que dio los 400 lucas Tellerín para... Destinó fondos al Proyecto X bajo el gobierno de Cristina Kirchner. Es un escándalo. A Ah, ver, sí, sí. 400... Es mucha guita aparte. Sí, muchísimo. 100.000 millones de pesos. Bueno, nos apremia el tiempo. Sí, pero para mí hoy disculpen, pero no quiero insistir. Casanelo. Casanelo. Porque Casanelo. aparte nosotros queremos Casanelo el premio y a los compañeros... La libertad. La libertad. La libertad no están en cana. Pará. El desprocesamiento. El procesamiento de los compañeros y la libertad sí, Wow. de Daniela y de Roberto. y de Roberto, que De los presos por luchar. los presos por luchar del 12 de junio. Exactamente. Bueno, para vos, Casanelo, van las 14 toneladas. Y le damos un premio reconocimiento a Martín. A De Micheli. Se fue bien. No quería preguntar qué Martín. Nos quedamos No iba a decir nada. Estaba con la cabeza. Bueno, se acabó esto. Nos vemos el lunes que viene. Suscríbanse, activen la campanita. Nos vemos.